Muy bien, bueno, pues muchas gracias, doctor Rafael Rojas, por estar con nosotros en este podcast que hacemos juntos, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y también Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Radio Universidad de Guadalajara, doctor. Muchas gracias, encantado de estar aquí de vuelta. Muchas gracias, doctor. Pues queremos iniciar esta charla preguntándole que si puede compartir con nosotros una historia de usted que lo llevó a revisar los cambios políticos y también de las políticas culturales en América Latina. Bueno, el tema de las políticas culturales en América Latina y específicamente en la Guerra Fría de América Latina entre los años 50, los años 80, siempre me ha interesado desde que comencé a escribir y a trabajar académicamente con temas latinoamericanos. Claro, en un inicio no pude dedicarle todo el tiempo que quería porque tenía otras investigaciones en curso, especialmente sobre el siglo XIX, las relaciones entre México y América Latina, que fue el tema de mi tesis de doctorado. Pero a partir de un momento sí comencé a investigar y a escribir sistemáticamente sobre el asunto, y un libro mío que publicó la editorial Taurus del Grupo Santillana en 2018 se llamó La polis literaria, el boom, la revolución y otras polémicas de la Guerra Fría. Y ahí hice una primera reconstrucción, pero bueno, revisé las publicaciones fundamentales de la región en esa época, como la revista cubana Casa de las Américas, el semanario Marcha, la revista Mundo Nuevo, la revista Libre, pero me quedaron cosas por ver, sobre todo yo diría cosas relacionadas con los epistolarios, las cartas entre los escritores, los editores, y eso es lo que he podido hacer más recientemente en un libro que acaba de publicar Siglo XXI en la Ciudad de México, que se llama La historia como arma, los intelectuales latinoamericanos y la Guerra Fría. Yo diría que esos dos libros, La polis literaria del 2018 y La historia como arma, son mis contribuciones, digamos, a esa discusión. ¿Nos podría profundizar un poquito en por qué le interesa esta etapa de la historia, la Guerra Fría? Bueno, ese periodo de la Guerra Fría de los años 50 a los años 80, que coincide a su vez con el macartismo, con la política anticomunista más agresiva desde Estados Unidos y los países de Europa Occidental, creo que es el periodo que concentra una mayor tensión o confrontación a nivel ideológico y político en nuestra región. Hay que recordar que son las décadas de las dictaduras militares anticomunistas de la Guerra Fría latinoamericana, pero es también el periodo de las guerrillas, de las revoluciones, de la experimentación marxista, ¿verdad?, de las izquierdas más radicales. Yo diría que se llegó a un punto, ¿verdad?, de máxima expresión, por un lado del autoritarismo y por el otro lado de la imaginación revolucionaria, por decirlo así. Y eso naturalmente conmovió, estremeció, involucró a los escritores, las escritoras, los intelectuales de la región. Yo creo que de ahí sale el interés, digamos, ¿no? En mi caso personal, por estudiar y explorar ese pasado muy reciente, yo diría que todavía actual. Yo no estoy tan seguro de que hayamos rebasado del todo el periodo de la Guerra Fría en nuestra región. Doctor, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, me parece que ha dicho usted cuando dijo imaginación revolucionaria. Sí. Me parece muy poderoso. ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Bueno, cuando hablo de imaginación revolucionaria, me refiero a todos estos proyectos que podemos constatar, sobre todo entre los años 60 y 70, en las muy diversas izquierdas de la región, que tratan de
prefigurar o proyectar un orden revolucionario, un cambio social y político, pero tendiente a un orden revolucionario desde muy distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, como sabemos, triunfó una revolución, se construyó un sistema socialista muy endeudado con la Unión Soviética y los socialismos reales, como se llamaban, de Europa del Este. Pero hubo otros actores políticos de la época que buscaron socialismos alternativos. Un caso ejemplar es el del Che Guevara, el guerrillero intelectual también y teórico de la guerrilla marxista argentino, que tuvo una parte importante en la primera etapa del socialismo cubano, pero después intentó llevar la guerrilla, la revolución, a lugares tan distintos como el Congo o Bolivia, en el centro de Sudamérica. La obra del Che Guevara está directamente ligada con un ejercicio de imaginación revolucionaria, porque lo que está buscando es otro tipo de revolución, no como la china, no como la soviética, yo creo que al final ni siquiera exactamente como la cubana, ¿no? Pero también sabemos que desembocan en el horizonte revolucionario, por ejemplo, los católicos, después del Concilio Vaticano II, tenemos los misioneros, ¿verdad? Jesuitas involucrados en muchas de estas guerrillas. Tenemos una figura fascinante como la del sacerdote colombiano Camilo Torres. Sabemos que el feminismo latinoamericano en los años 60, 70 se reactiva muy fuertemente a favor de la revolución. Es decir, que la revolución es como un horizonte en el que desembocan actores muy diversos que producen en eso un ejercicio de imaginación revolucionaria, ¿no? Y bueno, la importancia de los espacios para imaginar, ¿no? Sí. Y usted lo encuentra en estas también comunicaciones epistolares. Sí. Vamos al boom latinoamericano. Sí, bueno. Creo que... Sí, dime. No, bueno, que se revisa constantemente. Sí. No es una entidad fija, el boom latinoamericano. Sí. Y creo que hablemos de la importancia, ¿no? De revisar con periodicidad a este boom. Sí. Porque del boom latinoamericano se han desprendido miles de estudios, se han desprendido ideas de nuestra identidad, se han desprendido utopías también de mundos, ¿no? Entonces, que hablemos de la importancia de estarlo revisando con periodicidad. Sí, lo que yo sostengo es que durante décadas la crítica literaria latinoamericana o sobre América Latina, porque buena parte de esa crítica se ha producido en centros académicos en Estados Unidos y en Europa, bueno, esa crítica canónica, digamos, llegó como a oficializarse y a fijar su atención fundamentalmente en 4 escritores. Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Un mexicano, un argentino, un colombiano y un peruano. Entonces, claro, la evidencia sobra en torno a la calidad de esos 4 escritores, la gran capacidad que tuvieron cada uno de renovación de las poéticas literarias, de las formas de narrar el pasado y el presente de América Latina. Sin embargo, limitar el boom a esos 4 escritores no es exactamente correcto o es insuficiente. O sea, alrededor de ellos, coincidiendo más o menos en las mismas publicaciones, en las mismas editoriales, aparecieron otros y otras escritores que durante un tiempo no han merecido la misma atención. Digamos que un efecto un poco de los estudios culturales latinoamericanos es que cuando una figura tiene una gran referencialidad, proyecta como una especie de luz que ensombrece los alrededores. Y ahí viene el tema, ¿no? Uno de los críticos que avanzó mucho en desbordar esa idea limitada del boom, en atender otras escrituras y otras zonas de la producción literaria, fue el uruguayo Ángel Rama, que comentamos hoy en nuestra conferencia, ¿no? Rama, bueno, tuvo la inteligencia o la fortuna de escribir sobre el boom después de que habían escrito otros como Emil Rodríguez Monegal,
como el propio Carlos Fuentes, como José Donoso, que escribieron los primeros libros mejor establecidos sobre el boom. Y entonces al hacerlo un poco después, a finales de los años 70, a principios de los 80, pudo tomar distancia y poner las cosas en su lugar. Y entonces él nos ofreció una visión más amplia, no centrada en estos 4 autores. Le dio mucha importancia a las dinámicas editoriales, ¿no? A la Sudamericana en Argentina, Seix Barral en Barcelona, en España específicamente, las editoriales mexicanas que estuvieron involucradas en el boom, el Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, ERA, ¿verdad? Tantas editoriales también que están en los alrededores del boom. Y le dio mucha importancia también a los escritores que para muchos eran como menores. O sea, contemporáneos de Cortázar en Argentina, por ejemplo, como David Viñas, que no tenían tanto reconocimiento, ¿verdad? O escritores también como Julio Ramón Ribeiro, Álvaro Mutis en Colombia, que estaban, o sea, que a veces estaban bajo esa luminosidad que proyectaban autores como García Márquez y Vargas Llosa. Yo creo que la crítica más reciente, la crítica literaria más reciente en nuestra región, ha atendido a digamos, una zona poco explorada, incluso por Rama, que es la literatura escrita por mujeres. Claro. Las escritoras son las que... Algo dijo Rama sobre Rosario Castellano, sobre Elena Garro, pero no fue exhaustivo. Son las últimas generaciones de críticas literarias de nuestra región las que han puesto el foco de atención en la literatura femenina. ¿A qué crees que se deba que haya en un principio poco foco en la literatura escrita por mujeres? ¿Qué será? Bueno, yo creo que lo que sucedió tuvo que ver justamente con el fenómeno del boom. Ya. Y el hecho de que el boom tuviera nombres y apellidos. Y que el boom se volviera sinónimo de Fuentes, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa. Ya, claro. Y entonces quedaban ensombrecidas escritoras de la misma época. Pongo 2 casos que a mí me gustan mucho porque he trabajado antes, 2 escritoras cubanas, pero exiliadas, ¿no? Nivaria Tejera, que se exilió en París en la misma época de Cortázar, claro. Y con una obra muy experimental, parecidísima en lo experimental a Cortázar, aunque con su propia línea. O Julieta Campos, una escritora cubana pero exiliada en México. Ella estaba casada con Enrique González Pedrero, un intelectual y político yucateco muy importante. Hizo una obra extraordinaria de ficción y también de crítica literaria. Ella fue muy cercana al grupo de Octavio Paz y la revista Vuelta. Y Julieta Campos, bueno, el problema, muchas veces se compara su obra con la de Fuentes, creo que están emparentados, pero entonces Fuentes opaca a Julieta Campos, así como Cortázar opaca a Nivaria Tejera. Yo creo que es parte de el problema, del boom como problema. El boom no solo, ¿verdad?, como este fenómeno que hay que celebrar porque tuvo esa gran capacidad de renovación, pero genera una visión rígida. Claro. Y limitada de lo que fue el campo literario latinoamericano. De hecho, en la conferencia y así, pues nombró a la madre de todas las polémicas, sí. ¿No? Esta revisión. Sí. Me llama la atención que Jorge Luis Borges no está entre estos 4, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, sobre el concepto de boom, en un sentido, cuando surge un trabajo literario importante de una persona, es como una especie de, como de estrella, como de luz, que comienza a irradiar otras formas de nombrar y otras formas de abordar las realidades y las imaginaciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre esta diferencia, las diferencias estéticas en la producción literaria latinoamericana, o sea, cómo marcan horizontes discursivos, cómo independientemente de la visión que tenga una editorial o así, sino más bien dentro de la producción de alguien, cómo puede ir alguien, o sea, cómo se caracteriza alguien que está dándole la vuelta a la tuerca discursiva o añadiéndole, como diría Bakhtin,
una cadenita más a esa cadena que se bifurca. Sí, muy buena observación. En los 2 libros que he escrito sobre el tema, lo toqué poco en la conferencia, pero algo pude apuntar. O sea, destaco que algo que captó muy bien Rama fue que tampoco se podía encasillar el boom estéticamente, ¿verdad? Porque un poco lo que había hecho Rodríguez Monegal. Es decir, el boom de la nueva novela latinoamericana, según Monegal, tenía que ver con el abandono de la literatura rural, campesina, por la literatura urbana, por un lado. Por un trabajo con lo que llamaban el neobarroco, digamos, la herencia barroca de América Latina, refundida ahora por estudios como los de Severo Sarduy, que era este escritor exiliado en París, muy cercano a Amir Rodríguez Monegal y a la revista Mundo Nuevo, que el boom entonces tenía que ver o con el realismo mágico de García Márquez o con lo real maravilloso de Carpentier. Lo que dice Rama en su crítica es que no, porque hay una parte del boom que siguió siendo literatura, como se llama, de la tierra, literatura rural. Hay otra parte del boom que tiene que ver con lo que Rama llamaba el realismo social, que es un poco esta literatura más comprometida con los cambios revolucionarios que él veía en un autor como David Viñas, por ejemplo. Como él decía, una vuelta de la literatura campesina, como la de Reinaldo Arenas en su primer libro, sobre todo en Celestino antes del alba. Y él dice, y Rama decía, eso también es el boom, ¿no? Entonces, el boom tiene problemas, digamos, en su definición, ya sea por la nómina, por los que integran el boom, por su periodización, porque muy rígidamente se quieren marcar el boom entre el año 58 y 59, cuando aparece la región más transparente de Fuentes, y el año 72, cuando se le quiere dar como un acta de defunción, ¿verdad? Entonces Rama cuestiona eso, cuestiona la temporalidad, cuestiona el campo de integración, cuestiona las estéticas o las estrategias estéticas de narrar nuestras sociedades. Tal vez en lo que sí se quedó corto Rama, como decíamos, es en la atención a la literatura producida por las mujeres. Que es una historia que también está escribiéndose actualmente. Actualmente, ¿no? Tienes toda la razón, sí. Oiga, doctor, quiero platicar y sobre todo también con su experiencia como académico ¿cuál es el reto cultural actual para Latinoamérica según su visión? Y más, ahorita empezábamos esta charla hablando sobre estas visiones de la Guerra Fría. Y que aún hay como fronteras no tan claras de su terminación, pero que ahorita, justo en estos momentos, año 2025, Latinoamérica, el mundo está puesto en una nueva tensión. Entonces me gustaría que nos hablara un poco. ¿Cuál cree usted que es el reto cultural actual para Latinoamérica? Y si nos puede extender esto a un reto político, se lo agradecería mucho. Sí, bueno, estamos en un momento realmente paradójico de nuestra región, porque yo creo que nunca antes el proceso de integración de los países latinoamericanos había estado tan débil. Hay muy poca capacidad realmente de interlocución entre los gobiernos, las sociedades y yo diría las culturas de la región. Estamos en un momento de mucha fragmentación y aislamiento en la comunidad latinoamericana y del Caribe. Entonces, si uno sigue, por ejemplo, las cumbres de la CELAC, que es el organismo que reúne a los gobiernos latinoamericanos, verá que cada vez menos mandatarios van muy pocos. A la más reciente en Tegucigalpa, Honduras, fue menos de la mitad. Claro, esa desintegración es resultado de las divisiones ideológicas y políticas que hay, porque en los últimos años tenemos el ascenso de una nueva derecha, muy agresivamente anti-latinoamericanista, vamos a ponerle así. Bueno, primero el gobierno de Bolsonaro en Brasil, luego el gobierno de Javier Milei en Argentina, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Son gobiernos que o sea, por principio discursivo, ideológico, casi plantean
ponen en duda, ¿verdad?, la propia integración latinoamericana. Se interesan más en una relación prioritaria con los Estados Unidos de Donald Trump. Y Trump y el trumpismo alienta el ascenso de esa nueva derecha. Entonces yo digo que es paradójico porque hacía mucho tiempo que América Latina no se enfrentaba a un gobierno de los Estados Unidos tan contrario a sus intereses como el de Donald Trump. Pero la capacidad de respuesta de América Latina es más débil en la medida en que la agresividad de los Estados Unidos es mayor, ¿no? Claro. Y entonces es muy interesante tu observación sobre lo que sería la inercia o la continuidad de la Guerra Fría, porque justo ahora estamos viendo muchos fenómenos parecidos a los de los años 60 y 70. Tenemos esta tendencia autoritaria en la región, un nuevo conservadurismo, un nuevo derechismo y un nuevo anticomunismo también. El discurso oficial en los Estados Unidos es profundamente anticomunista. Se identifica con el socialismo todo, ¿sabes? Desde Barack Obama hasta el feminismo o los movimientos muy interesantes de las izquierdas hispanas y latinas en los Estados Unidos que están defendiendo los intereses y los derechos de los migrantes, ¿no? Entonces es un gobierno xenofóbico, muy racista y muy anticomunista también. Entonces todo eso tiene resonancias justamente de la Guerra Fría. Y tomando este concepto que usted hablaba de la imaginación revolucionaria, o sea, para mí actualmente creo que uno de los retos, como usted lo dice, para Latinoamérica es reconciliarse con su diversidad. Y me parece que esta visión hacia la diversidad latinoamericana es parte de ese engranaje que estamos todos y todas en esta región intentando descifrar, nombrar e imaginar. No sé qué piense usted sobre eso. Sí, en realidad nuestra región desde los años 90, yo diría, se ha diversificado muy aceleradamente. El cambio tecnológico ha acentuado esa diversificación porque se arraigan más fuertemente alteridades de todo tipo, ¿no? En la ciudadanía, ¿no? Antes de los años 90 o todavía, incluso en la época muy candente de la Guerra Fría, predominaba una visión de cada país desde la perspectiva de la identidad nacional, ¿no? Entonces los nacionalismos le daban forma a esas identidades. Entonces se insistía mucho en el mestizaje o en la integración social, de todas las diversidades. Ahora, o sea, con la diversificación que ha habido, predominan más las alteridades, ¿verdad? Alteridades de sujetos subalternos de todo tipo, alteridades a veces reflejadas en representaciones o autorrepresentaciones étnicas, las alteridades feministas, por ejemplo, que aplican un criterio, una concepción de género, ¿no?, a los problemas sociales. Tenemos la resistencia a la modernización que proviene de los movimientos ambientalistas, que es fundamental. Claro. Todo eso contribuye a lo que tú justamente llamas la diversidad, la diversificación. Ahora, el reto ahí, tomando un poco tu palabra, es cómo construir una nueva identificación regional, en este caso latinoamericana y caribeña, sin desdibujar esas alteridades. Porque ya nos dimos cuenta de que el intento de avanzar en la integración sobre la base de las identidades nacionales no funcionó. Entonces hay que volver a plantear, hay que crear una nueva plataforma, ¿no? Y tal vez la ausencia de esa plataforma a un nivel intelectual y discursivo explique por qué estamos en estas horas tan bajas del integracionismo latinoamericano. Es decir, porque no hemos sabido colocar en el centro de ese integracionismo justamente la diversidad. Doctor, ¿le preocupa este avance de las derechas en esta región? Definitivamente, porque es constatable ese avance en los gobiernos que ya están inscritos en esas derechas, que priorizan además su relación de amistad, así acrítica con Trump y la derecha republicana en Estados Unidos. Pero en algunos países estamos viviendo crisis importantes de legitimidad con gobiernos de la izquierda progresista y democrática. Por ejemplo, en el caso de Chile, la popularidad del presidente Boric es muy baja.
y muchos analistas y muchas encuestadoras están pronosticando un triunfo de la derecha. En el caso de Colombia pasa lo mismo. El presidente Gustavo Petro no tiene una popularidad tan baja como la de Boris, pero también está bajo un cuestionamiento fuerte de su propia legitimidad. Todo parece indicar que él aspira a la reelección. Está por verse si lo consigue. Esto no quiere decir que en Chile y en Colombia tenga que aparecer un tipo de derecha como la de Milei, Noboa o Bukele, no. Pero puede ser, ¿no? Okay. En el caso brasileño está clarísimo, porque Bolsonaro mismo, él está delicado de salud y todo, pero el bolsonarismo como movimiento existe y está casi ahí parejo con el electorado de Lula, como se vio en las últimas elecciones. Es decir, que podemos en los próximos meses y años verificar un giro más completo a la derecha que el que hemos visto hasta ahora. Y lo peligroso de ese giro es que no va a ser ya a una derecha neoliberal como la que conocíamos antes. Esto es otra cosa. Esta es otra derecha alentada además por el trumpismo y por líderes europeos, ¿verdad? Como Víctor Orbán en Hungría o Giorgia Meloni en Italia, ¿verdad? O la corriente del Frente Nacional en Francia, que le dan un cuerpo, ¿no?, internacional a esa corriente, ¿no? En Iberoamérica específicamente, bueno, ahí está Vox, es una corriente todavía como en España, es una corriente limitada, ¿verdad? Pero todo esto puede dar fuerza, es decir, puede producirse una retroalimentación de las derechas en el sentido de avanzar más hacia un radicalismo conservador. Doctor, estamos aquí en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es una universidad pública y nosotros preguntamos en este podcast, ¿cuál es la importancia de la educación pública para la restauración social? Y también pues nosotros aquí en México estamos buscando una construcción de paz. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de la educación pública en estos contextos? La restauración social, la construcción de la paz. Sí, es fundamental. En Guadalajara, yo diría que en todo México, estamos viviendo realmente una epidemia de violencia, de muerte, de desaparición. Y hay que ponerle freno, ¿verdad? Tradicionalmente se delega o tendemos a delegar la gestión, la administración de los conflictos de violencia y guerra en instituciones del Estado, pero hemos visto que esas instituciones muchas veces están desbordadas y es fundamental acompañar el trabajo de la sociedad civil, ¿verdad? De las organizaciones como las Madres Buscadoras, como las organizaciones que tratan de facilitar el refugio, un desplazamiento migratorio más seguro, ¿verdad? Organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, pero también organizaciones de la sociedad civil a nivel transnacional, todo lo que hacen las dependencias de Naciones Unidas, por ejemplo. Y junto con el acompañamiento de la sociedad civil, la exigencia al gobierno federal, a los gobiernos estatales, está el trabajo, sí, como tú lo dices muy bien, de las instituciones educativas y académicas, ¿no? O sea, muchas veces nos preguntamos y se nos presenta, digamos, en el Sistema Nacional de Investigadores, se nos plantea la pregunta, bueno, ¿cuál es el impacto social del saber científico en las humanidades o en las ciencias sociales? Pues ahí está. Una parte del impacto social es la educación para la prevención, ¿verdad? De la criminalidad, de la violencia, ¿no? Para transmitir valores de paz social, ¿verdad? En eso las humanidades tienen mucho que hacer, ¿verdad? Y tienen un campo de oportunidades amplio, ¿no? Que no siempre se ha explorado. Y los medios ahí son claves, los medios de comunicación, porque son las correas de transmisión, ¿verdad? De valores ligados a la paz social,
que a su vez cumplen un papel de difusión de las ciencias sociales y las humanidades más allá de la producción académica, ¿no? Mire, como usted nos decía de la imaginación revolucionaria, habría que abrir espacio a la imaginación para la paz. Así es, exacto, la imaginación para la paz, que evidentemente tiene que ver con otra cosa que tú apuntabas. Esa imaginación para la paz tiene que partir del reconocimiento de la diversidad de nuestras sociedades, ¿verdad? No puede partir de la idea de un sujeto homogéneo, ¿verdad? ¿No? Que es el que es representado más bien monopólicamente o hegemonizado en las representaciones justamente de los medios, de nuestra propia producción académica, ¿no? Exacto. Doctor, ¿a qué retos se enfrentan los procesos que asociamos la creatividad humana con los avances tecnológicos? Estamos viviendo un cambio de era, toda la humanidad lo tenemos de frente. Y sí, el cambio tecnológico plantea una dificultad justamente al trabajo académico, intelectual, desde las humanidades y las ciencias sociales. Ofrece, ¿verdad?, muchos mecanismos de socialización. Nada más hay que ver el poder de socialización que tienen las redes sociales, por ejemplo. Sin embargo, ofrece una dificultad, y es que el cambio tecnológico históricamente tiende a la homogeneización, es decir, tiende a uniformar los discursos que circulan y las claves de recepción de esos discursos. Entonces es como una homogeneización doble, ¿verdad? Desde el punto de vista de la dispersión o difusión de los discursos, y desde el punto de vista de la recepción. El consumidor tiende a reproducir, ¿verdad?, los rasgos, otra vez, de lo que decíamos, un sujeto homogéneo. Entonces, como que es un ciudadano que pierde matices, atributos, color, y pierde, ¿verdad?, rasgos, ¿verdad?, que definirían su alteridad frente a las identidades más poderosas, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad, ¿no? O sea, de cómo hacer uso de una herramienta tan poderosa como el cambio tecnológico sin que la tendencia a la homogeneización predomine. Es como mucho que hacer, yo diría, para enfrentar esa contradicción en nuestros centros académicos y de difusión. Si a mí me hace pensar cuando hablamos de inteligencia artificial, me hace pensar en qué es la inteligencia, ¿no? O sea, cómo se plantea esto como una inteligencia, ¿no? ¿Cómo es la inteligencia o cuál es la inteligencia? Y me ha gustado mucho que en esta charla con usted también hemos usado la palabra imaginación. Yo creo que a esta nueva tecnología le falta imaginar, ¿no? Como que la tendencia a la imaginación quizá no está metida entre los matemáticas, entre los números. Puede ser. Hay un libro reciente que he disfrutado muchísimo de Juan Villoro, No soy un robot, que es lo que así se llama el libro. Entonces son una serie de apuntes que dan cuenta de la resistencia del ser humano a la robotización que están produciendo las nuevas tecnologías. Y habla mucho justamente de la inteligencia artificial, ¿no? Dice, la inteligencia puede ser todo lo artificial que se pueda, y puede llenarse de sofisticación, pero al final el robot es el robot y el humano es el humano. Entonces es un poco por donde va ese libro magnífico de Villoro, y yo creo que apunta a una realidad impostergable, ¿no?, para nosotros. Y justo eso nos lleva a la pregunta última: ¿qué nos hace humanos, doctor? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Bueno, pues yo creo que la respuesta la diste tú, Gaby. Si algo nos hace humanos, la capacidad de imaginar, de soñar, sobre todo en un momento como este, porque la robotización parte de la reproducción tal vez de algunas cápsulas de entendimiento de nuestra realidad, también de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro. Y esas cápsulas de entendimiento tienden a ser cada vez más uniformes, cada vez más mecánicas, y la subjetividad humana tiene que enfrentarse a eso anteponiendo el sueño y la imaginación de
de otra realidad, de una realidad más justa, más pacífica, ¿verdad? Más humana, en una palabra. Con los alumnos me gusta hablar de que ¿cuál es la diferencia entre el periodismo y la literatura en un sentido de que ambos son sistemas que utilizan la escritura, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces llegamos a la conclusión de que el periodismo tiene reglas, pero la literatura no, uh-huh, en un sentido de que es un sistema abierto a la imaginación, ¿no? Uh-huh. Nos da las posibilidades de poder ensamblar incluso cosas imposibles ahí, uh-huh, para poder tener mundos nuevos. Uh-huh. Y yo creo que también en eso caracteriza mucho a la literatura latinoamericana. Uh-huh, hay sí. Un ejercicio de imaginación uh-huh. muy vasto en él, sí. que se debe revisar. Sí, tienes razón. Incluso esa distinción entre literatura y periodismo ya comienza a ser cuestionada, ¿no? Porque hay una corriente muy poderosa en la literatura latinoamericana contemporánea, que es la que asociamos con el nuevo periodismo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, Leila Guerriero, en El Salvador, Oscar Martínez, que es uno de los líderes del proyecto El Faro, uh-huh. pero que hace como un tipo de crónica que es evidente, como la de Leila Guerriero, que es literatura. En Cuba hay una generación muy joven, la de Carlos Manuel Álvarez, y otros escritores están sobre los 30 años, digamos, por ahí, que están más o menos en esa misma línea, un tipo de crónica muy creativa, muy ricamente endeudada con la poesía, pero también con la novela. Sé que es casi como un periodismo, a veces es un periodismo de ficción, uh-huh. y tiene a su vez una utilidad pública que se da por descontada, porque a donde van muchos de ellos justamente, por ejemplo, el grupo del Faro en El Salvador es a seguir muy críticamente la política de seguridad del gobierno de Bukele en contra de la Mara Salvatrucha y las bandas criminales. Y en el caso cubano, a seguir muy críticamente la ruta de los migrantes, ¿no? Por diversos países latinoamericanos hasta llegar a los Estados Unidos y enfrentarse con una política también de fronteras cerradas, de seguritización. Es decir, es un tipo de literatura que por un lado, una literatura periodística, ¿no? A través de las crónicas, sí. que recuerda mucho a la literatura del realismo social, justo de la Guerra Fría, del que hablaba Rama, por un lado, pero por el otro tiene técnicas narrativas más nuevas, ¿no? Doctor Rafael Rojas, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias. Bien, pues aquí con esto terminamos y gracias a todo el equipo técnico que hace posible este video podcast para ustedes. Un esfuerzo conjunto entre la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego.